Las unidades de nutrición de los hospitales del MINSA están en emergencia. Bueno, la situación en ciertas áreas es caótica. Por ejemplo, si hablamos de las unidades de nutrición, no tienen personal suficiente para poder atender a los pacientes en el tema de las necesidades alimentarias. La infraestructura no es la adecuada, no es la que requiere esa área. Hemos de declararlos en emergencia. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué dice la norma al respecto? ¿Y qué está haciendo el sector salud para atender esta situación? Sin duda, esto perjudica a la gran cantidad de pacientes que se internan diariamente en estos nosocomios y que corren el riesgo, por supuesto, están en peligro, claro que sí, por las condiciones en las que se encuentra esta unidad importante para todo centro de salud. Vamos a conversar sobre ese tema con la licenciada Magali Herrera. Ella es decana del Colegio de Nutricionistas. Vamos a comentar un poco más sobre este tema. ¿Cómo está? Bienvenida a RPP. ¿Cómo estás, Catherine? Buenas tardes. Primero saludar en nombre del Colegio de RPP por el aniversario que están cumpliendo y el saludo para toda la población. Bien, en realidad esta noticia que estás mencionando ahora es una noticia alarmante. ¿Por qué? Sí. Estamos ahorita en un estado de emergencia, si bien es cierto, por un tema de medicamentos e insumos médicos, pero queremos pedir a la ministra de Salud, a la doctora Patricia García, que amplíe también este estado de emergencia para las unidades productoras de nutrición. Quiero ponerte 3 ejemplos básicos. El Hospital Loaiza cada día atiende 700 raciones diarias y solamente cuenta con 12 nutricionistas cuando debería de tener por lo menos 75. El Hospital 2 de Mayo atiende 600 raciones diarias y solamente tiene 12 nutricionistas más 8 que no son contratadas más que por un servicio de terceros. Y el Hospital Sergio Bernales, que está en la zona norte de Lima, que es un hospital que también está en caóticas circunstancias de infraestructura, de equipamiento, atiende diariamente 320 raciones y solamente cuenta con 7 profesionales de nutrición. Entonces, lo que quiere esta norma es estandarizar los criterios mínimos para poder atender al paciente con la calidad adecuada y brindar el producto adecuado. ¿Qué sucede? Está ocurriendo que, por ejemplo, un profesional nutricionista, como no hay en cantidad suficiente y adecuada para los hospitales, tiene que ir a atender a pacientes con como MDR, ¿no? O sea, resistentes a la enfermedad. Y ellos mismos son los que tienen que ir luego... O sea, el mismo personal se traslada exactamente, a la zona de distribución o de producción de los alimentos. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Entonces, hay un cruce de contaminación, un riesgo de contaminación bastante alarmante y nosotros como Colegio de Nutricionistas de la región Lima estamos en verdad muy preocupados y hacemos un llamado nuevamente a la ministra de Salud para que amplíe el estado de emergencia no solamente para lo que es medicamentos e insumos médicos, sino también para que se implemente la norma en lo que es la unidad productora de servicios de nutrición y dietética. Ahora, licenciada, esto que usted está mencionando, que realmente es preocupante, que el personal no se abastece, por supuesto, para la cantidad de raciones diarias que se dan en los diferentes hospitales del país, en los más importantes. Usted ha hecho referencia de Loaiza, el 2 de mayo y Coyique, que es Sergio Bernales. Ahora, esta situación no es de ahorita. No es de Esta ahora. situación viene de años, es decir, no se ha dado la debida atención a implementación. esto. Implementación no se está llevando a cabo. Ahora, bueno, ya tiene algunos pocos meses este gobierno y la ministra Patricia García, la ministra de Salud, está justamente revisando este tipo de deficiencias en los diferentes hospitales. Esto que usted menciona, ¿ya la ministra ha dado algún pronunciamiento? ¿Ya ha sido, digamos, ha dado la visita correspondiente a los nosocomios para ver esta situación que es peligrosa? Porque usted mismo lo menciona, hay muchos pacientes que se verían perjudicados por ese tipo de situaciones. Que se están viendo perjudicados, exactamente, en realidad. No estamos hablando de cualquier cosa. Bien, en realidad, este es nuestro primer llamado a la ministra de Salud, por eso es que como Colegio Nutricionistas necesitamos que la prensa nos preste atención para poder manifestar lo que está ocurriendo dentro de las unidades productoras de nutrición. Nosotros tenemos que velar porque la recuperación del paciente, que en su mayoría es por el tipo de alimentación también que recibe del mismo nosocomio, aparte de los medicamentos y la atención que le da los demás profesionales de salud, sea de manera rápida para evitar que tenga otro tipo de infecciones dentro del mismo hospital. ¿Qué ocurre? Que ocurre definitivamente. Mucho. Entonces, el factor de la alimentación juega un rol importante en la recuperación pronta y efectiva del paciente.
No tengo conocimiento que la doctora Patricia, que yo sé que ha puesto a disposición la mejor intención para poder ayudar y mejorar el estado situacional del ministerio, pueda prestarnos ahora atención y, bueno, a aumentar o ampliar el estado de emergencia, no solamente para los medicamentos, sino también para estas unidades productoras, que, como repito, no es solamente recurso humano, como ya lo has mencionado, Catherine, es también el equipamiento. Hay establecimientos como el Hospital 2 de Mayo o como Sergio Bernales, que ni siquiera cuentan, por ejemplo, con una licuadora industrial, que no tienen cortadoras. Eso sí es realmente preocupante. Justamente estaba revisando más o menos el documento que nos ha enviado, y que efectivamente los equipos, los productos básicos para el procesamiento de la comida, que las dietas para los pacientes es diferente, ¿no? Depende del grado, del estado de salud de la persona, y no contar con licuadoras, con batidoras, con cortadoras, y realizar este tipo de trabajos para la preparación de los alimentos con insumos en realidad que no están en las condiciones para hacerlo. Entonces eso es muy peligroso, es preocupante, y el llamado a las autoridades tiene que ser inmediato, y la solución también, porque si ustedes están solicitando, que es una solicitud bastante viable, y esperemos que se haga algo al respecto, de una ampliación del estado de emergencia para atender estos casos, es algo que se tiene que atender ya. Mira, y es una norma que ha sido emitida en el año 2013, ¿no? Ya han pasado 3 años y hasta el momento estoy segura que el 90% de los hospitales no ha implementado en absoluto lo que es esta norma. Los hospitales que te he dado acá en la ciudad de Lima son un ejemplo. Imagínate, en provincias debe ser algo mucho peor, ¿no es cierto? Porque no hay nadie que los esté supervisando o que incluso tengan un mejor presupuesto para ellos. Entonces, nuevamente el llamado, ¿no?, a las autoridades competentes, y bueno, felicitar también a las colegas, porque a veces están en posición de magos, hacen magia con los insumos, con el equipamiento y con el recurso que tienen, como sea tratan de sacar la producción, como sea tratan de atender a los pacientes pues que no saben esperar o no saben entender si es que está mal o menos la cantidad de recursos o de equipos en el hospital. Es que no tendrían por qué, en realidad no tendrían por qué. Uno va a un hospital para atenderse y para salir mejor, no para salir con otra enfermedad. Es por eso que nuestra posición es que los hospitales ahora están poniendo en riesgo la salud del paciente, y precisamente porque se origina en un área que es bastante crítica, el servicio de nutrición, que no es solamente la cocina, ¿no? Muchos creen que el servicio de nutrición es nada más cocina, pero también hay profesionales de la nutrición que se dedican a hacer atención en consultorio, y los pacientes que tienen que hacer consultorio, por ejemplo, dejan de pasar la visita médica, que debería de ser lo adecuado, en los horarios adecuados, si es que hubiese recurso humano en cantidad suficiente para hacerlo, ¿no? Y así las dietas o las prescripciones dietéticas pueden ser mucho más certeras y el paciente se recuperaría mucho más rápido. Ahora, bueno, estamos hablando de que hay muy poco personal. Así es. Que en realidad prácticamente tienen que convertirse en pulpos los trabajadores que están ahí para poder atender a la gran cantidad de pacientes que vienen hospitalizados, algunos durante muchos días, muchas semanas, y de los que ingresan todavía. Entonces, mira, es una situación... hay una zona que es una zona incluso mucho más crítica de la unidad productora de nutrición, que es la zona de fórmulas enterales, donde se prepara las fórmulas para dietas enterales, dietas especiales o fórmulas especiales para pacientes que son críticos o que necesitan el soporte nutricional. ¿Ahí cuál es la deficiencia? ¿Qué es lo que falta en esa área? Personal. Igual. Debería de haber un personal que se dedique solo a esa área, porque debe ser un área que esté en condición totalmente separada, con una ventilación adecuada, con la iluminación adecuada, con el alcantarillado de manera adecuada, pero no lo hay. En ninguno de estos 3 hospitales que te he mencionado, solo por darte el ejemplo, no los tenemos. Entonces, este mismo profesional que se encarga de ver las dietas o la preparación de las fórmulas enterales, que tiene que supervisar, porque él no es el que las hace, el que supervisa esto tiene que ir y sacar las dietas de cada pabellón del hospital y saber, en lugar de participar
y decirle, mire, este paciente con insuficiencia renal debería de tener este tipo de dieta. No, simplemente se va y recoge la dieta que ya ha sido colocada en el Cardex de otros profesionales. Entonces, no es la forma como debe de intervenir el profesional nutricionista, ¿no? El profesional nutricionista está para servir a la población, tiene que supervisar la distribución de la dieta, supervisar la producción, supervisar el servido de las dietas y también brindar la atención en consultorio, sin descuidar el lado de la investigación, porque también en estos hospitales tenemos internos de nutrición y hay que dedicarles a ellos un tiempo aparte para poder enseñar con el tiempo, con todo lo adecuado para que ellos salgan pues unos profesionales expertos en el tema, ¿no? Entonces, bueno, y yo, la verdad, el colegio, la región Lima en especial, está muy preocupada porque ante el estado de emergencia que ha sido nombrado en todos los hospitales de Lima, no solo en los hospitales, fíjate tú, el problema es que si se brindara la atención desde el primer nivel, ¿no? Es decir, en los centros de salud hubiese el recurso humano adecuado, entonces no habrían tantos pacientes en el hospital, porque los centros de salud cumplen una función preventiva, promocional. Este mes se viene la Semana de la Alimentación, el Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de octubre, y ese también es un llamado de conciencia a la población para que pueda consumir sus alimentos de manera adecuada, óptima, siempre orientado y en consulta con el profesional competente, que es el profesional nutricionista. Entonces, deberíamos de dedicar un poco más de presupuesto a la contratación de recursos humanos sin descuidar el equipamiento y la infraestructura, que también es importante. Ahora, si vamos a ver estadísticas, por ejemplo, en la zona norte, un nutricionista tiene que atender a 20.000 pobladores y a nivel de Lima un nutricionista tiene que atender a 50.000, 60.000 pobladores. ¿Y la situación, han revisado cómo es la situación en provincia? Que el estado de los hospitales es aún más crítico, sí, pero si en Lima estamos en esta situación donde no hay gente, donde no hay especialistas porque no se contratan más personas, donde los insumos o los productos con los que preparan esos alimentos no son los adecuados, no están en las óptimas condiciones, la infraestructura tampoco es la correcta. ¿En el interior del país también han hecho una revisión sobre esto? ¿Qué han encontrado? No hemos podido hacer la revisión, pero te doy un ejemplo a título personal. El Hospital Santa Gema de Yurimaguas. Yurimaguas es una zona urbana. Solamente cuenta con un profesional nutricionista en todo el hospital, ¿no? Y tiene que atender área de hospitalización, tiene que atender pacientes que tienen tuberculosis, que es una área que está al costado del servicio de nutrición, ¿no? Tiene que atender aparte las consultas que se suscitan de manera diaria, aparte de las interconsultas que también son derivadas a la especialidad. Entonces, imagínate en qué calidad de servicio le estamos dando a los pacientes, ¿no? Algo que escapa en realidad de nuestras manos. Quisiéramos nosotros poder hacerlo de la mejor manera posible, que sí lo hacemos con el mejor cariño y con la mejor intención, porque amamos nuestra profesión, pero no tenemos el recurso humano, ni el equipo, ni la infraestructura adecuada. Le hacemos el llamado a las autoridades, usted misma lo ha dicho, a la ministra de Salud, Patricia García, para que atienda esta situación. Usted ya nos ha descrito la situación en las unidades de nutrición de los hospitales del MINSA. Es realmente caótica y además es alarmante y por supuesto que es preocupante porque corre riesgo los pacientes de los diferentes hospitales del país. Salud no se queda tan atrás, te comentaré. De hecho que no se queda tan atrás, sí. Estamos en las mismas condiciones. Bien, muchas gracias por estar aquí, a ti, por estar aquí en RPP. Estuvimos conversando con la licenciada Magali Herrera, decana del Colegio de Nutricionistas